5 de la mañana, 6 minutos, la tierra del olvido, porque hoy estamos hablando de la tierra, de los suelos, para ser un poco más precisa, porque la Organización Mundial, o mejor la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, hoy conmemora un día muy especial, es el Día Mundial contra la Desertificación y la Sequía, entendiéndose la desertificación como la degradación de la tierra. La tierra que es fértil poco a poco se va erosionando, poco a poco va perdiendo su capacidad productiva. Lógicamente eso viene acompañado de una cantidad de causas y por ello pues tenemos a los expertos a esta hora que nos van a ilustrar mucho más de este importante tema, vital lógicamente para el desarrollo del campo. A esta hora saludamos a don Efraín Casadiego, él es geólogo, docente investigador de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, cuenta con un máster en geología de la Universidad Industrial de Santander y posee más de 10 años de experiencia en el campo. Pues, doctor Efraín Casadiego, no, pues con esa hoja de vida, bienvenido al campo en la radio. Muchas gracias por levantarse con nosotros. Muy buenos días a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora de la mañana. Muy agradecido a la invitación que me han hecho a mí y por parte de la universidad también. Bueno, don Efraín, hablemos de este Día Mundial contra la Desertificación. Exactamente, ya habíamos hablado acá con mi compañero Wilson, hemos hablado del concepto de desertificación, pero usted como estudioso de este tema, ¿cómo podríamos definir la desertificación y cuáles son los factores que la ocasionan? Bueno, la desertificación, digamos que es un proceso natural, en el sentido de que siempre ha existido, conocemos los desiertos, y pues son generados por la parte de la desertificación. Es la disminución permanente, digamos, de la productividad biológica de varias zonas, puede ser zonas áridas, semiáridas, subhúmedas, ¿cierto? Se genera principalmente porque hay poca humedad en el suelo, digamos, eso en un proceso natural, esos sitios que llueve muy poco, que hay poca precipitación. Uh-huh. Pero pues también ya empezamos a hablar de fenómenos ya generados también por el hombre debido a, digamos, ciertas actividades que se realizan, que han ido disminuyendo, digamos, la calidad de ese suelo. Justamente escuchaba por ahí a algunos oyentes que hablaban, digamos, de lo más preocupante, la parte de cultivos, ¿no? Entre otras cosas que ya hablaremos ahorita. Claro que sí, señor geólogo. Cuando hablamos precisamente de la desertificación y luchar en contra de este fenómeno y la sequía, usted pone el caso de los oyentes. ¿Qué hacer para que el pequeño campesino pueda entender un poco esta terminología? Porque para muchos el venir haciendo lo que han hecho durante tantos años, pues es normal, de pronto no le paran bolas al tema. ¿Qué hacer para que ellos lo entiendan y lo asuman como un hecho que deben tener en cuenta? Bueno, algo muy importante, porque digamos que algo que nos preocupa, que le preocupa mucho a la gente del campo, tengo que la desertificación es un proceso mundial, o sea, no es algo que solamente ocurre en Colombia, en el campo de nuestro país, es algo que ocurre, por ejemplo, en África, ¿cierto? O sea, si alguna vez hemos visto una foto, un video del problema que tiene África por la cuestión de los suelos, porque no hay agua. En China también, debido a que, por ejemplo, el caso de China, para que los oyentes entiendan un poco que tienen que ver con los cultivos, en China este proceso ha venido aumentando. Sabemos que en China tienen grandes hectáreas de cultivos, en el caso de arroz, por ejemplo, pero tanto tiempo cultivando el mismo arroz ha venido dañando los suelos. Entonces, ¿qué es eso? Es una pérdida fértil, ¿sí? De un suelo fértil y productivo, parcialmente o totalmente. Uh-huh. Bueno. Claro. ¿Cómo evitarlo? Yo le preguntaba hace un ratico a don Guillermo, le hago la misma pregunta. Hay cultivos que de pronto de alguna forma impactan los suelos y pueden generar esa erosión, esa desertificación. Pues hablamos de los monocultivos. Los monocultivos que solamente estamos cultivando solamente un tipo
tipo de planta. Por ejemplo, se piensa que por ejemplo, la palma de aceite, que digamos trasladó a otros cultivos naturales o que realmente habían en ciertas zonas, por ejemplo, en el caso del Valle Medio, en un proceso en algunos años va a dañar probablemente lo que es el suelo. Lo que hablábamos de cultivos que usan demasiada agua, también puede ocurrir ese proceso. Por ejemplo, en el caso de arroz, cuando es un proceso que es muy largo, de cultivos muy largos, puede ocurrir. En el caso, por ejemplo, del maíz, también digamos que no se rota el cultivo. En el caso del maíz o cualquier otro tipo de cultivo, puede estar ocurriendo esto. Hace, digamos, unas décadas, realmente en el campo las personas lo que hacían antes era, tiempo sembraban yuca, estoy hablando del caso de Boyacá, algunos Santanderes, en la parte del eje cafetero también. Bueno, el cafetero siempre han cultivado café. Ahí, pero en ciertas partes empezaban a hacer rotación de cultivos. Entonces sembraban un tiempo yuca, otro tiempo café, otro tiempo iban cambiando los cultivos, y pues evitaban ese tipo de problemas que lo que vemos ahora. Lo que pasa es que pues en algunas partes, como se ha vuelto como más la potencial económico, se ha vuelto solamente un solo cultivo. Entonces pues ese fenómeno ha venido aumentando. Cuando hablamos del aumento de este fenómeno del monocultivo, ¿qué hacer? Usted como geólogo, tal vez son recomendaciones muy prácticas y sencillas para los campesinos, teniendo en cuenta que llegamos a todo el país, hay varias gente en diferentes sectores, tanto frío, cálido, templado, caliente, pues muy caliente. ¿Qué consejos darle muy puntual que les sirvan de usted como geólogo para ellos como campesinos poner en práctica? Bueno, hay varias cosas importantes. Tenemos que resaltar. Una, tenemos que cuidar, digamos, los nacederos de agua. Bueno, nuestros acuíferos, hay que cuidarlos muy bien. Entonces, han habido zonas, por ejemplo, en el caso de los llanos, el de los llanos, pues, recordemos hace algunos años que tuvimos un verano muy fuerte. Pues desafortunadamente creo que vimos fue ese fenómeno de la certificación, porque al caer el verano y tener, digamos, un vaso de agua, yo lo pongo así, un vaso de agua medio lleno, ¿cierto? Que ha sido constantemente explotado, por una parte en caso de los llanos, pues hidrocarburos, otra parte porque las personas empezaron a usar demasiado el agua para sus cultivos, ¿sí? Una sobreexplotación del agua para los cultivos. Entonces cuando llegó ese verano, ya no teníamos ese vaso medio lleno, sino más bien casi vacío. Entonces es importante que cuidemos los acuíferos, que cuidemos los nacimientos del agua, por ejemplo, que los protejamos, que evitemos hacer construcciones muy cerca a esos nacederos de agua, más bien que tratemos de tener plantas que nos ayuden a cubrirlo, ¿cierto? A protegerlo, que para evitar también que se genere erosión, que las plantas, sabemos que las plantas nos ayudan a captar el agua al suelo, ¿cierto? Y no que se nos vaya el agua por la superficie, o sea, se genera escorrentía, que es como ríos, y se nos vaya para otro lado, sino al contrario, que nos quede en la superficie, se filtre y lleguen a los acuíferos y después a los nacederos del agua, porque el agua es muy importante, digamos, para ese tipo de casos. Algo muy importante también que está ocurriendo es con la ganadería extensiva, que está dañando los suelos. Entonces, siempre se les sugiere a las personas, digamos, que tienen ganado, que usen más bien una ganadería más bien intensiva, o sea, usen el suelo lo menos posible, el espacio menos posible para tener su ganado y no en toda la gran extensión, porque ya sabemos que hay pérdida de nutrientes en el momento que el ganado empieza a pisar el suelo. También el material orgánico que bota el ganado genera a veces excesos de nitratos y otros ingredientes que también en algunos casos pueden dañar digamos, los nutrientes del suelo. Entonces también evitar tanta ganadería extensiva.
también es importante evitar las quemas de la capa vegetal, que digamos en algunos sectores tienen esa manía, o no sé, bueno, tal vez por no conocer, y quemamos la capa vegetal cuando quemamos las basuras, hojas, etcétera, etcétera. Pues cuando quemamos las basuras y eso, estamos quemando también los nutrientes que tiene el suelo, y cuando se generan esos incendios grandes que a veces se generan en el caso de cuando hay fuertes veranos, pues hay pérdida la mayoría de esos nutrientes debido también a esos incendios. Entonces, evitar totalmente la quema de basuras, de hojas o lo que sea sobre la capa vegetal. Lo otro, pues que ya lo hemos mencionado, es la rotación de los cultivos, ¿no? Sobre todo, como hablaba por ahí el oyente anterior, cultivos que de pronto no le van a generar los nutrientes adecuados. Digamos que la naturaleza es muy sabia, y eso lo sabemos en el campo. Hay plantas que usan ciertos nutrientes, ¿sí? Por ejemplo, por eso nosotros no sabe tan diferente la yuca como no sabe la papa, supongamos. Entonces, porque los nutrientes son diferentes, pero a la vez la planta también empieza a incorporar unos nutrientes al suelo. Entonces, ella va sacando unos nutrientes y va incorporando otros. Por eso es importante hacer la rotación, porque si acabamos con no solo los nutrientes que tiene el suelo e incorporamos unos diferentes, pues llega el momento que el suelo empieza a perder eso que es importante. Pero al rotar los cultivos, sí, la nueva planta que cultivemos, pues ingresa otros ingredientes y va a sacar otros, y así sucesivamente. Muy bien. Pues don Efraín Casadiego, geólogo y docente e investigador de la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, pues muchas gracias por su aporte a este importante tema, y bueno, pues que tenga usted un feliz día y gracias. Y un último mensaje para todos los campesinos. Bueno, pues agradecerles primero por escucharnos, y segundo, pues invitarlos a que constantemente estemos cuidando digamos, nuestro campo. Hay un factor también que me hizo falta nombrar, que ha venido creciendo mucho en Colombia, y es la deforestación. Y pues pegado a la desertificación, con este día en contra, digamos, de la desertificación, pues también debemos estar en contra de la deforestación. Que es algo también ha venido creciendo bastante. Desde La Guajira, que es donde tenemos el mayor problema de desertificación en este momento en Colombia, ¿cierto? Y eso ya lo sabemos, hasta ciertos sectores como los llanos, y una desertificación alta también en la Alta Chicamocha, que es entre Boyacá y Santander. También tenemos un inconveniente, y parte de ello va unido también con la deforestación. Entonces, evitemos deforestar. Al contrario, entre más árboles tengamos en el suelo, mucho mejor. Entre mayor vegetación tengamos en el suelo, mucho mejor. Entonces evitemos la corta de árboles, evitemos la deforestación. Muy bien, pues muchísimas gracias y un abrazo para usted, y gracias por estar con nosotros, doctor Efraín Casadiego. Gracias por la invitación. Saludo a toda la mesa ya de Radio Nacional. Muchas gracias. Gracias.